Efectivamente, llega la primera presidenta con A este instituto, después de 18 años, largos 18 años de ya existencia de este instituto. Y lo que viene para el Info son tiempos de transformación. 2025 seguramente será marcado por un tiempo de transformación, pero también de continuidad en el trabajo y de redoblar esfuerzos rumbo a lo que venga. Este instituto sigue de pie, sigue trabajando y sigue dando resultados para las personas, y al mismo tiempo será una gestión que pondrá en el centro de sus decisiones a las personas tanto al interior como al exterior del instituto. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir reforzando al interior del instituto esta armonía, esta cohesión con todos los colaboradores y colaboradoras, teniendo la certeza de que estamos trabajando por su bienestar, por la progresividad de sus propios derechos laborales, y al mismo tiempo poner en el centro de nuestras decisiones en el exterior también a las personas, porque esas personas están confiando en que va a haber una institución que en todo momento va a estar respaldando y resguardando sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Y después vendrá esa transición, esta transformación institucional, y habrá esa otra institución o ese otro modelo de resguardar los derechos. Entre tanto, esa tutela de los derechos no puede ser cortada ni se puede dividir en ningún momento, siempre debe de estar garantizada en todo momento por una autoridad. Te quiero platicar justo de varias cosas aprovechando el tema de la caricatura. Creo que en el Info de la Ciudad de México como tal, no únicamente los comisionados, sino todos los colaboradores y colaboradoras nos hemos distinguido por 3 importantes cosas. Una, que hemos buscado innovar, que hemos buscado marcar tendencia y desarrollo con tecnología, que esa tecnología que vale la pena invertir porque son instrumentos que se quedan en el tiempo y que funcionarán independientemente de los vientos a los cuales que lleve esos vientos al instituto. Entonces, ha sido marcado por un tema de innovación y desarrollo tecnológico. Ha sido marcado también por el tema de el acercamiento en territorio con las personas. Nos hemos acercado a cientos de estudiantes en escuelas primarias, por ejemplo, con los temas de datos personales y de transparencia y acceso a la información. Hemos estado en territorio, por ejemplo, en el metro, en el cablebús. Hemos estado en las calles, en la plaza pública, en las alcaldías de esta Ciudad de México, porque queremos acercar estos 2 derechos que pueden sonar muy técnicos, los queremos acercar a las personas que tengan y que se apropien de sus propios derechos y que ejerzan sus derechos y sepan cómo defenderlos. Y tercero, creo que también ha sido marcado por este federalismo cooperativo del que tanto hemos hablado en el Info de la Ciudad de México, que hemos querido compartir esas herramientas, esos procesos que desarrollamos, los hemos querido compartir con todas y todos. Y hoy, por ejemplo, las herramientas como ATIC, que es este chatbot de la transparencia en el cual le puedes preguntar a una plataforma digital y te responde con la información en cuestión de segundos, hoy ya lo compartimos con ciertos estados del sur-sureste. Pero también con 9 entidades hemos compartido el Ciber, que es una herramienta de desarrollo tecnológico que también salió producto del propio Info de la Ciudad de México, que es esta herramienta que te permite hacer verificaciones en materia de datos personales completamente en línea. Y todo esto ha sido marcado transversalmente con una perspectiva de género y también con una perspectiva de inclusión y una perspectiva de comunicar de una manera más ligera, más ciudadana, más cercana. Entonces, todo esto lo hemos tratado de hacer, estas acciones, estos procesos, esta cercanía, lo hemos tratado de impulsar a través de un diálogo más cercano y más franco con las personas, comunicando desde nuestras propias redes sociales de una manera más fresca, más cercana, más accesible, pero también, por ejemplo, impulsando este tipo de proyectos innovadores que no necesariamente utilizan tecnología, pero que sí utilizan a un elemento que es fundamental también para la sociedad mexicana, que es la caricatura política. Esa caricatura política que fue la primera que en tiempos pasados se atrevió a cuestionar y a desnudar al poder público. Esa caricatura que se acerca a millones de mexicanas y mexicanos en los diarios de mayor circulación nacional o en los portales digitales, esa caricatura que es aguda, que con ese trazo fino y certero da tanta crítica hacia el poder. Y con ellos hicimos alianza, con ellos hicimos mancuerna para crear 2 publicaciones, Batallas y Revoluciones. Batallas enfocados a dar una perspectiva de cuál ha sido la trayectoria y el avance que ha tenido el tema de acceso a la información en nuestro país a 20 años en aquel entonces, porque ya pasaron 2 años de que presentamos esa publicación, y luego el tema de revoluciones en el que abordamos el tema de datos personales y cómo hoy literalmente estamos en una revolución tecnológica en esta nueva era digital
y cómo conectar con las personas a través de la caricatura. Vienen pequeños textos, debo de decirles. Hay textos que acompañan estas caricaturas, pero no son, digamos, ilustraciones que acompañan al texto. No se comunicaron ni la persona que hizo este texto, ni las personas que hicieron las caricaturas. Los caricaturistas hicieron un ensayo político gráfico. Y por otro lado, vienen estas relatorías o estos textos en los que también con palabras las personas nos compartieron o estos especialistas nos compartieron cuál es su perspectiva, por ejemplo, en relación a la protección de datos personales, estos orígenes, avances, tensiones y desafíos que hay en la materia de datos personales a lo largo de estos años en los que ya ha tenido la oportunidad de existir este derecho. Mira, justamente en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara recientemente presentamos un libro, una publicación que habla del tema de los desafíos para América Latina en cuestión de protección de datos personales. Y es que con lo mucho que se ha intensificado el uso de la tecnología en esta era digital, evidentemente se han abierto nuevos frentes, nuevos riesgos que tenemos que atender como sociedad en general, también las autoridades, también los reguladores, ¿no? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto en el que no escapa ni sociedad, ni la acción del gobierno, ni la acción del resto de las autoridades, ni el sector privado. Creo que todas y todos estamos involucrados en encontrar cómo protegernos, cómo tener una visión preventiva de cara al riesgo, pero también cómo nos preparamos una vez que alguna situación ya haya sucedido en cuestión de difusión, por ejemplo, indebida de nuestros datos personales, cosas que ya ocurren. En este mismo libro lo que se abordaba era, por ejemplo, los nuevos desafíos, lo que viene desde los neuroderechos y cómo van a desarrollarse en el tiempo, desde la computación cuántica, que muchas veces no sabemos qué es lo que viene, qué desafíos representa para el tema de la seguridad, porque va a ser con la computación cuántica, va a ser mucho más sencillo, digamos, romper, por ejemplo, las contraseñas o la seguridad de ciertos sistemas, porque trabaja a una velocidad impresionante, pero también el tema de la ciberseguridad, porque, por cierto, México es uno de los flancos principales en América Latina de ataques cibernéticos. ¿Y qué es lo que esos ataques cibernéticos vulneran? Datos personales. Y al vulnerar datos personales, ¿qué estamos vulnerando? La vida de las personas. Y no nos damos cuenta que cuando hablamos de datos personales hablamos de la parte más íntima de las personas. Al difundir indebidamente datos personales, podríamos estar, por ejemplo, poniendo una situación de acoso a una persona en el ámbito digital, más aún si se trata de un niño. Al difundir indebidamente datos personales, podríamos estar quitando los ahorros de la vida a una persona, particularmente a las personas adultas mayores, que son de las que más sufren este tipo de riesgos. O, por ejemplo, ¿qué tal la difusión indebida de imágenes, fotografías o videos sexuales que sin que haya habido consentimiento por medio, por supuesto? Y esa difusión indebida lo que hace es poner en riesgo incluso la vida de las personas. Las personas se quitan la vida después de la difusión indebida de este tipo de imágenes. Entonces, estamos hablando de que el ámbito de los datos personales es algo muy delicado, es algo que se tiene que atender, es uno de estos riesgos que se abre a partir de este nuevo siglo y del desarrollo de esta era digital y que no estamos exentos todas y todos de participar, protegiéndonos, llevando a cabo política pública y extendiendo la regulación. Por ejemplo, regulación que estamos viendo surgir en materia de ciberseguridad, regulación que estamos viendo surgir posiblemente en materia de regulación de inteligencia artificial con relación al tratamiento de datos personales. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial también viene en este nuevo libro, un enfoque particular que se le da a la protección de niñas, niños y adolescentes, porque hoy están más en riesgo que nunca, igual los adultos mayores, por esta brecha digital y brecha de educación digital que existe en la materia. Mira, la transparencia y el acceso a la información como tal son un pilar fundamental del combate a la corrupción. Por supuesto que no hay medicina única que acabe con la corrupción. El control de la corrupción implica muchísimas variables y es multidisciplinario porque además el tema de la corrupción se ha vuelto algo estructural que permea en todas las estructuras, y por eso se llama estructural también, permea en todas las estructuras de nuestra sociedad. Pero el tema del acceso a la información y de la transparencia son fundamentales porque ahí donde la transparencia echa luz es mucho más difícil que haya contubernio, que haya la posibilidad de que se generen arreglos en lo oscuro, que eso es lo que esencialmente en algún momento existió y que permitía
que la corrupción pues fuera exponencial. Hoy, afortunadamente, y desde hace más de 20 años, tenemos una ley en materia de transparencia, una ley que incluso con las reformas de las cuales se ha estado hablando recientemente, es algo que no se va a acabar. El derecho de acceso a la información y también el de la protección de datos personales continúan independientemente de cuál va a ser la institución que lo va a salvaguardar. Y eso es muy importante porque al existir o al mantenerse este derecho, las personas tenemos en nuestro poder el continuar en el combate a la corrupción, al continuar preguntando, al continuar accediendo a la información que hoy se publica en los portales, todavía en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y cuando nosotros hacemos denuncias sobre la falta de información, porque entonces las personas, los servidores y servidoras públicas, estamos obligados a dar esa información, estamos obligados a mantener récord de todas las acciones y decisiones que llevamos a cabo en lo público, y cuando una persona nos lo pide, pues es más difícil tratar de esconder alguna mala jugada, ¿no? Entonces, es por eso que la transparencia es un pilar fundamental del combate a la corrupción, pero la transparencia por sí misma no puede acabar con la corrupción. Es un tema multidisciplinario, multifactorial, que se tiene que abordar de muchas perspectivas para poder combatir, pero del cual no puede escapar el acceso a la información y la transparencia. El InfoCDMX en 2025 continuará trabajando. Continuará trabajando porque hay un derecho que salvaguardar, que es el de acceso a la información, y hay otro derecho que salvaguardar, que es el de protección de datos personales. Pero sí son tiempos de transformación, son tiempos de cambio en los cuales, o de los cuales más bien este Instituto de Transparencia y Protección de Datos no puede escapar. En esa transición a un nuevo modelo, habremos de participar activamente en el diálogo con apertura, con diálogo franco, con las autoridades de la Ciudad de México, pero particularmente con el Poder Legislativo, el cual va a tener, a final de cuentas, la última palabra en la definición de ese nuevo modelo. Pero afortunadamente hemos construido de la mano con ellos, hemos seguido avanzando, seguimos avanzando con las unidades de transparencia de los entes públicos de la capital, más de 120 en materia de protección de datos personales, más de 150 entes públicos en materia de acceso a la información pública, y con ellos habremos de seguir construyendo y de fortaleciendo que esas unidades de transparencia son el primer frente que recibe cualquier solicitud en materia de acceso o de protección de datos personales. Estas unidades se mantendrán, sabemos que como institución o como órgano garante no podíamos solos y hemos construido importantes aliados en los entes públicos que son a los que les llegan esas solicitudes. Tan solo por darles una referencia, el año 2023, que teníamos el corte completo de referencia, en el año 2023 llegaron más de 150,000 solicitudes a los entes públicos y la primera línea que atendió esas solicitudes fueron las unidades de transparencia. Así que seguiremos construyendo con ellos, seguiremos atendiendo a la ciudadanía, seguiremos en un diálogo franco y abierto con las autoridades diversas del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México para construir y participar del diseño y de la creación de un nuevo modelo, de ese modelo que asegure la progresividad y la tutela de los derechos de acceso a la información, poniendo siempre a las personas en el centro de esas decisiones, sabiendo que lo que tenemos que hacer es protegerlas a ellas que ponen en nosotros su confianza, que depositan su confianza y nos dan sus datos personales, a esas personas que con sus acciones diarias, que con sus solicitudes, ponen en nosotros la posibilidad de darles ese acceso a la información que tenemos desde los entes públicos. Su confianza está depositada en nosotros y en esa brecha, digamos, de trabajo no les vamos a fallar.